Hoy no es la excepción. Hoy tenemos una respuesta salarial que es importante que los compañeros la tengan, que se socialice esta información y que los rumores que luego nos llegan no permitan la distorsión de la información. De eso se trata básicamente. Y en segundo término, estar al pendiente de la preocupación que tienen las delegaciones sindicales. Esto es, como consecuencia de la reforma educativa, a través de las redes sociales, de manera permanente, tenemos bombardeos de información. ¿Qué sucede con esto? Los compañeros, si les damos un documento donde les entreguemos una información oficial versus la información que en las redes se encuentran, a veces para ellos es más creíble la información de las redes que la documentación oficial. Y más si nos tardamos en difundir la información. Si no les damos certeza a los compañeros de que es el sindicato quien tiene la información oficial, porque es el responsable de acordar con las instituciones gubernamentales los acuerdos que van a permitir que transitemos en esta reforma hacia la preservación de nuestros derechos sindicales. Rumores como el de que no se iba a pagar la gratificación magisterial por motivo de llamadas todos los días de cientos de compañeros para preguntar si eso era cierto, cuando el sindicato jamás había informado de la suspensión de ese pago. Pero hoy las redes sociales nos rebasan. Lo que hoy se da como incremento, al día siguiente está, o a la hora que se firme el acuerdo ya está en las redes sociales, a veces con verdad y a veces distorsionado. Quisiera hacer algunas referencias, porque esto, que es la parte medular de la información del día de hoy, tienen un tríptico que se lo van a llevar, que podemos comentarlo aquí, pero que se van a llevar el documento y que lo van a tener. Pero quiero informarles cómo está en este momento lo que respecta a salarios y a negociación salarial. Tradicionalmente habíamos entendido que había dos negociaciones salariales, una de carácter nacional y una de carácter local. A raíz de los acontecimientos del Consejo Nacional Extraordinario de Fiesta Mexicana, que tiene como consecuencia lo que todos ya conocen por su motivo de otra reunión de comisiones mixtas, la detención de la maestra, el que el maestro Juan se convirtiera en el presidente del sindicato, empezó a generar la reunión de la CONAGO, el presidente, en los momentos en que el consejo estaba suspendido, la postura de Graco Ramírez en el sentido gobernador de Morelos, de que ya no hubiera doble negociación, que fue lo que motivó el que se corrieron las redes el no pago de la gratificación magisterial. Eso en el estado de Jalisco, en otros estados seguramente serían otras cosas. Diría que las negociaciones generales para el salario se hacen en la Ciudad de México y es el Comité Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, quien se sienta con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a negociar los incrementos salariales, con recursos que ya están determinados a través del presupuesto general de egresos que hace la Cámara de Diputados, generalmente en el mes de noviembre. Nuestra negociación
generalmente culmina en el mes de mayo. Y desde hace ya 10 años o menos, nuestros incrementos tienen retroactividad al 1 de enero. Dado que el egreso está considerado ya en el nuevo ejercicio presupuestal que tiene efectos de 1 de enero. Porque antes negociábamos y se culminaba la negociación casi siempre el 15 para anunciarla en el evento del Día del Maestro, y el efecto del incremento era el día 16 de mayo, a partir del 15. Desde hace algunos años ya es con efecto 1 de enero, porque es con lo que ya está presupuestado por el Congreso de la República. De manera tal que eso nos da las bases salariales para todo el país, sueldos tabulares. Una plaza de primaria vale tanto, una plaza de primaria de apoyo vale tanto, una plaza de primaria vale tanto, etc. Esa es la negociación nacional, y en base a esa base salarial se consideran los incrementos que negocia el Comité Ejecutivo Nacional. Pasado ese proceso de negociación, en los estados se genera una negociación que tiene que ver con un mapa prestacional que no es igual en todo el país. Que tiene que ver con los recursos que tiene el Estado, con las características del Estado, con la voluntad del gobernante en turno, etcétera, etcétera. En el caso de Jalisco, hemos logrado que solamente durante 3 meses no tengamos salario extra. Durante 3 meses. Pero no tiene que ver con la negociación nacional. Enero es la segunda parte del aguinaldo. Febrero, nada. Marzo o abril, uno de los dos, tenemos prima vacacional. ¿Por qué ahí cambia? Porque las vacaciones de Semana Santa a veces son en marzo o a veces son en abril. Entonces, en el mes que no es, no tenemos nada. Si las vacaciones son en marzo, en abril llega el cheque normal. En mayo, el GM, que representa 30 días de salario del trabajador, con recursos del Estado. Junio, el retroactivo de la negociación. Siempre generalmente se paga en junio. En alguna ocasión que sea atrasado se paga en julio, pero tradicionalmente se busca pagar en la segunda quincena de junio. Retroactivo. El retroactivo generalmente se paga en la segunda quincena de junio. Si por alguna razón se atrasa, se paga junto con el periodo vacacional. Pero como generalmente se paga en la segunda quincena de junio, en julio no viene nada extra. Nos pagan 2 meses de salario por anticipado, pero no viene nada extra. Es anticipado, pero no estamos recibiendo un solo peso extra. Pero en agosto recibimos de hoy 30 días de salario. No nacieron estos bonos con 30 días, ni el GM ni el OE. Se fueron incrementando hasta llegar a los 30 días. Antes decíamos que era para pagarnos los 2 días de curso, los 3 días de curso. Hoy no tiene que ver esa prestación nada con los 2 o 3 días de curso. Son 30 días de salario y no tiene nada que ver. Le dejamos el nombre porque era una forma de justificar un salario adicional. ¿Y por qué en agosto? Porque cuando recibimos en julio y agosto los 2 meses, pues generalmente no los gastamos. Entonces cuando regresamos nos pagan un mes completo que nos permita llegar a septiembre
que es cuando vamos a cobrar el descuento. Esa es la razón por la que se quedó esa prestación en ese lugar y se siguió llamando como organización escolar con motivo de los cursos, pero que tiene ese objetivo, que el compañero regrese después de vacaciones y tenga un cheque de 30 días de salario que le permita llegar en buenas condiciones para cobrar hasta septiembre. En septiembre todos los trabajadores del grupo tienen 7 días adicionales de salario, el AX, que representa un estímulo para el que está frente al grupo porque con los directivos se ha gestionado de otra manera. Y con el personal de apoyo que no cobra el OE, en el mes de agosto, que también se gasta su lana, como todos, en el mes de agosto logramos que lo de útiles escolares que hasta hace 6 años solo se le entregaba a los compañeros que justificaban tener alumnos en una escuela, hace 5 años logramos que se le pagara a todos, que ya no tuvieras que justificar con un papelito que tenías hijos en la escuela, y que se transformó de 600 pesos para útiles escolares a partir del año pasado en más de un mes de la percepción de un trabajador de personal de apoyo. Estamos hablando de 5.770 pesos, algo así, no recuerdo la cifra exacta, pero estamos hablando de una percepción superior a un mes de salario que también cobra en agosto, como nosotros el OI, lo que le permite bien tener recursos para aguantar el pago hasta la primera quincena. Retomamos y les decía, el AX son 7 días de salario adicionales al trabajador pagados en el mes de septiembre. En octubre, la diferencia, claro que sí, y es muy importante, la diferencia que cobra de aguinaldo y de prima vacacional los compañeros de la costa, los que cobran el 100%, esa no la pagan exclusivamente a los compañeros que no están en la costa, que son todas estas delegaciones. Esa diferencia en aguinaldo de prima vacacional se cobra en octubre. En noviembre, el bono anual, que se mantuvo durante muchos años. FM. Porque uno es el AX y el otro es el FZ. Y es una cantidad importante. Y para no pagar los impuestos. Tiene en noviembre el bono anual que durante muchísimos años fue la forma disfrazada de tener 15 días de aguinaldo adicionales pagados en noviembre como bono y no mencionados como aguinaldo pagado por el Estado para evitar que las otras dependencias gubernamentales pudieran exigir estas situaciones. Y se da como un bono anual al magisterio cuando ya tuvimos el de mayo, es gratificación. Pero en la negociación del año pasado se logra incrementar en 4.5 días este bono, llevándolo a 19.5 días, que ya los cobramos el año pasado de esa manera. 19.5 días de bono anual en el mes de noviembre. Y en diciembre cobramos la primera parte del aguinaldo y la prima vacacional. Si se dan cuenta, la estrategia local nos permitió solamente tener 3 meses en el año sin un extra en el salario. No hablé de los directivos. Lo único de esto que no cobran los directivos es el AX, que es un incremento específico para docentes frente a grupo.
razón, porque en el caso de los directivos se buscó otra estrategia de negociación con la homologación que ya, para igualar los salarios que ya tenían los trabajadores del Estado, y en el caso de preescolar, primaria y educación básica, ya habíamos tenido una negociación que permitía que el salario de los supervisores fuera un poco más digno. Directores de preescolar, primaria y grupos afines tienen 3 bonos al año de 1.500 pesos, lo que compensa los 7 días que ganan nuestros compañeros. De manera tal que esa ha sido la estrategia para buscar que, independientemente del salario tabular que se tiene en el país, tengamos un despegue. ¿Somos los que estamos mejor en el país? No. ¿Somos los que estamos peor? Mucho menos. Estamos entre los primeros lugares en los estados con este mapa prestacional diferente que tenemos en todo el país. Hay estados que tienen los 9 días de licencias sindicales, de licencias por asuntos particulares no disfrutadas, se los pagan al final del año, 9 días siempre y cuando no las disfruten, pero no es genérico. Hay estados que tienen una prestación de aguinaldo de 90 días, que nosotros no tenemos, que se dieron estos mapas prestacionales en la homologación de lo que ya tenían a veces los estados. Estados que tenían, aquí las dos secciones, las dos organizaciones son grandes, los dos grupos de trabajadores son grandes, pero había estados que tenían 1.000 maestros estatales y 15.000 o 20.000 de origen federal, y que el Estado les tenía una mejor prestación. Cuando se da el acuerdo y se transfieren al Estado, la Dirección de Educación, se busca homologar los salarios y en eso los compañeros se van a dar, que es el caso que nosotros tuvimos con los directivos de secundaria, que ya tenía el estatal doble plaza y el federal no tenía más que una pequeña compensación. Ahí es donde se empieza a dar ese despegue con directivos para igualar los salarios que tenía el Estado. Porque van a encontrar ustedes en las hojitas que ya tienen despegan directivos en la parte central inferior, dice educación preescolar, primaria y grupos afines. Director 21.50. Ese es el despegue que tiene con respecto a un maestro de grupo. Inspector de zona 121%. Inspector general del sector 147. Dice, seguramente ganan mucho. Esos tabuladores tienen que ver con el origen de nuestras plazas. En el origen de nuestras plazas solamente había plaza de maestro, director y supervisor. Ni siquiera existía la de jefe de sectores, ni siquiera posteriormente. Y no había dobles plazas. Cuando se generan las dobles plazas, se genera la doble plaza para el maestro de grupo, la doble plaza para el directivo, pero no para el supervisor. Por lo tanto, un maestro de grupo tenía un salario superior a su supervisor, dado que no había una doble plaza de supervisor. Y el número de horas que ampara estas plazas con el salario no representaba básicamente un despegue salarial, aún llegando. Maestro, pero yo tengo entendido que precisamente porque el supervisor no alcanzaba tener un salario más alto que un docente, por ahí hubo una compensación que era precisamente equitativa a la doble plaza. Por eso les decía
comentaba que hace 3 años se logró que ya en los puestos de supervisión de preescolar, primaria y secundaria fuera compensada esta situación y que no generara que el ser supervisor que generara una disminución en tu salario. ¿Cómo se logró primero? Hace aproximadamente 10 años se logró un concepto que se llamaba SEI, que básicamente consistía en una cantidad fija de 8,800 pesos que igualaba el salario de la doble plaza para el supervisor. ¿Qué error se cometió en la negociación? Y que no digo error solo por mencionarlo de alguna manera. En el momento que se hacen estas negociaciones se busca llegar hasta lo que te dan, que era una cantidad fija y que al año siguiente, al incrementarse el salario de los trabajadores, y esta cantidad se mantiene fija, otra vez empezaba a despegarse el salario de los de doble plaza con respecto al directivo. Hace 3 años se hace la negociación y entonces se crea ya una plaza adicional que permite que hoy el supervisor tenga un salario superior al maestro de doble plaza. Pero hasta hace 3 años. ¿Y cómo se logró? Buscando homologar con los compañeros de supervisores de secundaria que sí cobraban el doble turno. Pues si el supervisor de secundaria cobra el doble turno, ¿por qué de los demás niveles no? Sin embargo, los tabuladores salariales no son iguales, por lo tanto quedan en el comparativo que hacíamos un poquito por debajo del subdirector de secundaria del doble. Pero bueno, al final de cuentas, insisto, ya es más que lo de una doble plaza que un trabajador. Y las diferencias se dan en que el trabajador todavía existen diferencias, pero que ya no son sustanciales. ¿Cuál pudiéramos mencionar? Una de ellas, que en carrera magisterial el trabajador, tanto docente como del director de preescolar, primaria y grupos afines, pueden participar con sus 2 plazas y el supervisor solo con su plaza inicial. No tiene participación en la construcción. Que sí representa una desventaja, sí, pero ya no tanta como representaba antes. No era posible que buscabas ascender de tener 2 plazas de dirección o maestro, buscabas llegar a la supervisión y cuando llegabas y te llegaba el cheque ganabas mucho menos. Hay quien dice sí, pero no vale. Pero no es la generalidad. No es la generalidad, compañeros de veras. Y si cobran por no ir, le pensionaron el servicio. No es cierto. No es la mayoría, es como cuando dicen que todos los maestros son unos borrachos. Por algún maestro que en una escuela llega tratado. No es la generalidad. La gran mayoría de los trabajadores tiene un gran compromiso con la educación. Por los que sí tenemos, hay que reconocer que sí tenemos, pero que no son la mayoría. Pues esto es el mapa prestacional que hoy tenemos. Decirles, porque es la parte que más inquieta. ¿Se seguirá negociando en el Estado? Sí. El gobernador del Estado ya aceptó que se siga negociando. ¿Qué acordamos nosotros? No decir que es una doble negociación. Que la negociación nacional terminó, pero que en el acuerdo para la modernización de la educación básica se firmó un compromiso por los gobiernos del Estado de seguir fortaleciendo el salario de los trabajadores. Y que estos rubros que acabo de comentar han sido para fortalecer el salario de los trabajadores y lo seguiremos haciendo. Pero la primera garantía que debemos tener es que ninguno de estos rubros ya acordados y negociados está
en una nueva negociación para ver si los tenemos o los perdemos. Que estos ya están acordados, firmados, minutados y que por lo mismo tienen presupuesto en el estado de Jalisco. Se llaman irreductibles. Irreductibles. ¿Y en qué consiste que sea irreductible? A ver, nosotros conseguimos un incremento en el estado de 3 días, pero no lo conseguimos por un año, lo conseguimos de manera permanente. Y como está por días en esa estrategia de negociación local, al año siguiente que se incrementa el salario como hoy el incremento del 3.9, etcétera, que repercute en esos 3 días de salario también. Si ya no lo moviéramos de 30 días, sigue teniendo incremento porque es de acuerdo al salario del trabajador, y el salario del trabajador se incrementó, por lo tanto se incrementa esta prestación. Si fuera por cantidades fijas, pasaría lo que pasaba con el CI de los supervisores, que incrementara lo que incrementara eran 8,800 pesos, y así pasaran 10 años eran 8,800 pesos. Esto no es por días, y si se incrementa el valor del día, se incrementa el valor del bono. Pero irreductible es que no es por una sola vez, que tiene presupuesto permanente cada año. Y cuando el Congreso local también hace la distribución presupuestal, va considerado el incremento que teóricamente va a tener. Como los salarios mínimos se determinan desde antes, ya está más o menos calculado lo que va a incrementarse. Hay años muy buenos y hay años no tan buenos en el estado. Tuvimos los últimos bastante buenos, a pesar de que el estado tuvo los Juegos Panamericanos. Fueron años muy productivos porque le dimos un crecimiento muy importante a los niños. Este es el mapa prestacional. Insisto, ¿cuál es la garantía? Que todo lo conquistado, todos estos bonos, no tienen reversa. No hay marcha atrás. El sexenal no tiene que ver con el estado de Jalisco. El bono sexenal es un bono que la federación, que el gobierno federal pagaba. Y digo pagaba porque no lo pagó a nosotros, a los empleados federales. Hoy nosotros somos transferidos a los estados. Ya se había dado con Ernesto Zedillo, que ahora siendo transferidos a los estados, no lo pagaron. Hoy no lo pagaron. Pero no tiene que ver con recursos del estado. Insisto, el bono es federal. Es por término de gestión del presidente de la República. Y desgraciadamente, hoy no nos tocó recibir ese bono, que era de una cantidad fija, que no tenía que ver con el salario, que era de 3.000 o 3.500 pesos. Pero no lo pagaron, ni está el presidente Calderón como para decirle, oye, ¿por qué no me pagaste a los trabajadores? Ya no está, ya son otras condiciones, y no creo sinceramente que tengamos la posibilidad de ser. Si quieren nos salimos y ya se nos escucha bien.